Noches, hermanos. Sean todos muy bienvenidos a la casa de nuestro Dios, especialmente a nuestras visitas. Nos alegra que nos visitan en esta noche, en el comienzo de la semana de oración. En esta noche vamos a estudiar un tema muy importante y muy interesante. La pregunta es, ¿podemos ser santos en esta vida? Antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que, así como estén, inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición de Dios en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, te agradecemos por este día que nos has regalado, Señor, por las bendiciones, por cuidarnos y con traernos bien a tu casa de oración, Señor. Señor, en este momento te pedimos que al escuchar tu mensaje, que nos ilumine nuestra mente para poder comprender tu mensaje, Señor. Señor, háblanos a cada uno de nosotros y te pido, Señor, que todas las palabras que yo diga sean tus palabras, Señor. Utilízame como instrumento tuyo, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos ser santos en esta vida? Es una pregunta muy interesante que nosotros podemos hacernos. Uno se preguntará, ¿podré yo ser santo en esta vida? Si vivo en un mundo lleno de pecado, si vivo en un mundo donde el pecado reina, la maldad reina, lo que vemos todos los días, violencia, muerte. Y nos preguntamos, ¿podemos ser santos en esta vida? Y en esta noche vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Tal vez nuestra mente nos dirá, no podemos ser santos porque vivimos en un mundo de pecado. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de esto? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Les invito a que vayamos al libro de Romanos, para empezar el libro de Romanos, su capítulo 6, versículo 23. Es un versículo muy conocido, pero me gustaría que todos utilizaran nuestra Biblia para encontrar este versículo. Romanos, su capítulo 6 y su versículo 23. El libro de Romanos 6, 23 nos dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos aquí hay una hermosa promesa que aunque nos muestra las dos caras de la moneda, pero vemos lo que Dios puede hacer por nosotros. Nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Pero la segunda parte del versículo nos da la esperanza para cada uno de nosotros. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos damos cuenta que la paga del pecado es muerte. O sea, todos nosotros estamos sentenciados a la muerte, porque todos hemos pecado. Pero nos dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué en Cristo Jesús? Porque Él fue el que vino a esta tierra a morir por nuestros pecados en la cruz. Así que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos va a dar la vida eterna. Como nos dice el tema, ¿podemos ser santos en esta vida? ¿Qué pasa cuando nosotros nos entregamos a Cristo? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Empezamos a experimentar lucha interiores y nos hace dudar, ¿podemos ser nosotros perfectos en esta vida? Abramos en nuestra Biblia el libro de Romanos, en su capítulo 7, su versículo 24. Romanos 7, 24. Nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En este versículo vemos el clamor de un hombre que por un lado quiere hacer el bien, quiere servir al Señor, pero por otro lado quiere hacer el deseo de la carne. Nos dice, miserable de mí. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, porque muchas veces nosotros queremos hacer el bien, sabemos qué es el bien, sabemos que necesitamos servir a Dios, pero siempre hay una lucha en nosotros que nos dice,
que no hagamos eso y que vayamos en el lado equivocado. Por eso Pablo se expresa de sí, porque él desea servir a Dios, pero esa lucha interior no lo deja servir a Dios. Y eso es lo que a nosotros nos pasa en nuestra vida cristiana. Muchas veces experimentamos esa lucha, una lucha interior. Dice que necesitamos comprender que después de la conversión siempre vamos a tener esa lucha. Pareciera que hay una parte de nosotros que no quiere saber nada de Cristo, pero en otra parte sí quiere saber de Cristo. Y si el apóstol Pablo tuvo esa lucha, ¿será que nosotros no tenemos esa lucha ahora? Sí, nosotros tenemos esa lucha ahora. Y nos hace pensar, ¿podemos nosotros ser santos en esta vida? Vamos a analizar 4 personajes de la Biblia que encontramos. Primero, les invito a que vayamos al libro de Génesis. El primer personaje que vamos a estudiar lo encontramos en el libro de Génesis, su capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, 24. Mientras vayamos estudiando las vidas de estos personajes, vayamos a hacer la conexión en lo que tuvieron estos 4 personajes en común. El primero, Génesis 5, 24, que nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Un versículo muy interesante. Nos habla de la vida de Enoc. Nos dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Enoc tuvo que ser un hombre bueno para que Dios lo llevara al cielo. Ahora les pregunto, ¿por qué era Enoc bueno? Ahí en el versículo nos dice: caminó pues Enoc, ¿con quién? Con Dios. Porque anduvo con Dios, por eso Dios lo consideró a Enoc como perfecto, justo, y lo llevó al cielo. Pero vemos la clave de Enoc. Dice, caminó con Dios, anduvo con Dios. Veamos la historia de otro hombre. Ahí mismo en el libro de Génesis, en su capítulo 6, versículo 9. Génesis 6, 9 nos dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Vemos aquí cómo Dios considera a Noé. Nos dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Ahora, ¿por qué era Noé justo? ¿Por qué Dios lo consideró a Noé justo y perfecto? Ahí mismo nos dice la respuesta, que caminó Noé con Dios. Vamos a ver la experiencia de Abraham. Y les invito a que vayamos al libro de Génesis también, en su capítulo 17 y su versículo 1. Génesis 17, 1 nos dice: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vemos aquí que Dios va con Abraham y le da una orden. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí Dios le dio la clave a Abraham de cómo uno puede ser perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Si nosotros queremos ser perfectos en esta vida, tenemos que andar ¿con quién? Con Dios, al igual que estos hombres lo hicieron. Otro personaje muy conocido en la Biblia es David. En el libro de Hechos 13, su versículo 22, nos menciona que David era un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿por qué era David? ¿Por qué Dios considera a David varón conforme al corazón de Dios? ¿Qué había en el corazón de David? Vayamos al libro de Salmos.
libro de Salmos, en su capítulo 116, su versículo 9. El libro de Salmos, su capítulo 116 y versículo 9. Digan un fuerte amén cuando lo tengan. Dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Vemos aquí que David andaba, dice, andaré delante de Jehová. O sea, Dios consideró a David varón conforme al corazón de Dios, porque David andaba en los pasos de Jehová. Nos dice que aquí está el secreto de estos cuatro hombres, personajes que encontramos en la Biblia. Andar delante de Dios, hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que Dios los tenía estos 4 personajes como justos, santos, buenos y perfectos. Pero meditemos en algo. ¿Qué pensaría uno de un hombre que se emborracha en la calle, pero es un santo, perfecto y justo ante Dios? ¿Qué dirás de que Noé, dice, no solo estaba borracho, sino desnudo? Lo encontramos esa historia en Génesis 9, versículos 20 y 21. Nos damos cuenta que Dios consideró a Noé como perfecto, justo. Pero vemos también la Biblia que registra una escena que nosotros podemos decir que Noé no se ve perfecto, porque nos cuenta ahí la historia que Noé se emborrachó y estaba desnuda. Ahora también pensemos en David. Todos conocemos la historia de David. David fue un hombre que codició la mujer de otro hombre. Hasta mató al marido para quedarse con la mujer. ¿Eso es ser perfecto? No. Pero vemos que la Biblia dice que Dios consideró a David a un varón conforme al corazón de Dios. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? Imagínense un niño cuando empieza a caminar, ¿qué hace el padre? Lo agarra de la mano para que no se caiga. Y al igual, cuando nosotros caminamos de al lado de Dios, ¿será que es fácil nosotros caernos? No, al igual que el niño, si se agarra fuerte de su padre o de su madre, el niño no va a caer. Pero si se suelta el niño, ¿qué pasa? Se cae. Muchas veces nosotros andamos con Dios, pero en un momento nos dejamos de agarrar de la mano de Dios y caemos. Esto fue lo que le pasó a estos personajes. Anduvieron con Dios, pero en el momento que dejaron de andar con Dios, cayeron. Y en ese momento no fueron perfectos. Cuán triste es el pasado de estos personajes. Pero ¿saben qué? Dios los consideró justos y perfectos. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando ellos andaban con Dios, Dios los consideraba justos. Y al igual nosotros, si nosotros andamos con Dios, nosotros vamos a ser considerados justos, porque la gracia de Dios nos va a cubrir y nos va a hacer a la vista de Dios perfecto y justo y sin mancha. Pero es muy interesante que cuando nosotros decidimos andar con Dios, vamos a ver ese conflicto que el apóstol Pablo tenía. Nos dice, ¿qué sucede en el momento de la conversión? Dice que Dios actúa y mata la naturaleza pecaminosa, vieja, y entrega una nueva naturaleza. De aquí en adelante pasamos a tener 2 naturalezas: el hombre carnal que se deleita en las cosas malas y el hombre o mujer espiritual que se deleita en las cosas de Dios. Cuando nos entregamos a Dios, vamos a tener 2 naturalezas: la naturaleza carnal, que es el pecado, y la naturaleza espiritual, que se deleita en las cosas de Dios. Y en la forma en que nosotros vivimos, en la forma en que nosotros alimentamos, vamos a hacer las cosas de Dios o las cosas del deseo carnal.
Para nosotros ser perfectos, nosotros tenemos que caminar con Dios y alimentar ese hombre, esa mujer espiritual. Tenemos que tener sentir en nuestro corazón el gozo de sentir, de caminar con Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos alimentar esa naturaleza espiritual si vivimos en un mundo lleno de pecado? Tal vez nosotros pensamos, no es fácil. Y les digo que no es fácil tampoco, porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Es muy fácil nosotros caer, al igual que estos personajes. Es muy fácil nosotros apartarnos de Dios y caernos. Pero si nosotros alimentamos esa naturaleza espiritual, si nosotros decidimos caminar con Dios, nosotros vamos a ser justos ante los ojos de Dios. Y vamos a ver lo que la Biblia nos dice, cómo nosotros podemos alimentar esa naturaleza espiritual. Les invito a que vayamos al libro de San Juan, su capítulo 6, su versículo 63. Libro de San Juan, capítulo 6 y su versículo 63. Nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Primera cosa que nosotros tenemos que hacer para alimentar esa naturaleza espiritual es estudiar la palabra de Dios. Porque como nos dice aquí Jesús, las palabras que encontramos en la Biblia son espíritu y nos dan vida. Cuando nosotros queremos crecer, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que alimentar. Cuando un niño quiere crecer, ¿qué es lo que hace? Come. Pero si no come apropiadamente, ¿será que ese niño crece? No. Así al igual que nosotros. Si nosotros queremos crecer en nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que crecer de comer de ese pan espiritual. ¿Y ese pan espiritual qué es? Es la palabra de Dios. Como nos dice en este versículo, la palabra de Dios nos da vida y nos llena de espíritu. Otra cosa que nosotros también podemos hacer para alimentar la naturaleza espiritual es conversar con Dios por medio de la oración. Vayamos al libro de Salmos, su capítulo 55. Salmos, su capítulo 55 y su versículo 17. Salmo 55, 17 nos dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Un punto muy importante aquí que vemos en este versículo nos dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré. Pregúntese a sí mismo, ¿cuántas veces oramos al día? En este versículo nos dice que hay que orar todo el tiempo, todo el día. Porque la comunicación con Dios es muy importante. Porque si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios para saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos saber el plan de Dios en nuestra vida, tenemos que estudiar la palabra de Dios y también orar. Un ejemplo, si nosotros tenemos amigos y queremos salir, pero si no se comunican, ¿será que pueden estar de acuerdo? No. Y al igual con nuestra relación con Dios, si nosotros no oramos, no comunicamos con Dios, ¿será que vamos a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos hacer? Como nos dice el apóstol Pablo, es una lucha que tenemos en nosotros. Querer hacer los deseos de la carne y también los deseos de Dios.
Pero si nosotros no oramos, va a ser muy fácil para nosotros ir y hacer los deseos de la carne. Por eso es muy importante en nosotros como cristianos que si queremos ser justos, tenemos que alimentarnos espiritualmente, estudiando la palabra de Dios y también orar. También podemos testificar contando lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Vayamos a Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, su capítulo 1 y versículo 3. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 3 nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana es una vida de práctica y se ve a Jesús por medio del estudio de la Biblia, la oración y la testificación. La testificación nos ayuda a motivarnos a cada uno con nosotros. Nos dice que nosotros somos justos en la medida en que vivamos con Jesús. Si vivimos con Jesús cada día, si dedicamos nuestra vida a Dios, si nos entregamos a Dios y dejamos que Él obre en nuestra vida, vamos a ser justos. Pero nosotros tenemos que ser a Jesús como nuestro mejor amigo. Ya para terminar, les invito a que vayamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, su capítulo 5 y versículo 16. Gálatas 5:16 nos dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si nosotros queremos ser vistos a los ojos de Dios como perfectos, al igual como Noé, David, como Abraham, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No va a ser fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Andad en el Espíritu. Si nosotros queremos ser perfectos, tenemos que andar con Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que orar pidiendo la ayuda para que Él nos ayude, nos dé la fuerza para vencer esa lucha interior que nosotros tenemos. Y como nos dice en este versículo, hay que andar en el Espíritu. Es tiempo de que nosotros demos ese paso de andar con Dios todo el tiempo. Es tiempo de entregar nuestra vida a Dios para que Él obre en nuestra vida. Es tiempo de entregar nuestro corazón para que Él nos transforme, para que Él nos haga justo ante su vista. Como nos dice este versículo, andad en el Espíritu. Es tiempo de nosotros de andar con Dios. Es tiempo de andar en la luz. Es tiempo de ver a Jesús. Amén.